Lo que procedió a decirme en esa primera reunión está contenido en gran medida en esta entrada o en este prólogo del diario. Me mostró fotografías y documentos del proyecto Ancient Arrow que me parecían auténticos a mis ojos. También me mostró algunas de las tecnologías que estaba desarrollando la ASIO en relación con los objetos fractales holográficos o los HFO, como él los llamaba. Estos fueron increíbles de observar e igualmente imposibles de explicar. Y debo admitir que mi primera impresión después de ver a los HFO en acción fue que cualquier organización que pudiera desarrollar esta tecnología estaba operando a un nivel muy fuera de la corriente principal. Fue entonces cuando me convertí al menos en una creyente parcial y llamé a mi jefe y le dije que necesitaba tomar una licencia personal. Me tomé una semana libre y pasé la mayor parte con el doctor Anderson. Hice 1000 preguntas, la mayoría de las cuales, en su mayor parte, tenían respuestas muy inteligentes. Poco a poco me convertí en una creyente reacia con una saludable racha de escepticismo. Al final de la semana me pidió que tomara alguna de sus materiales y los publicara. Operaba con un nivel de experiencia completamente diferente. Hubo momentos en los que, honestamente, sentí que él era un extraterrestre, e incluso ahora no estoy segura de que no lo fuera. Estaba convencido de que el ASIO no le permitiría desertar con la memoria intacta. Tenía miedo de su tecnología de visualización remota y estaba seguro de que intentarían localizarlo. Quería que tuviera posesión de los materiales solo si me ofrecía como voluntario para hacerlo y estaba dispuesto a publicarlos. Y a través de todo esto no estaba absolutamente seguro de que el grupo Laberinto y sus amigos extraterrestres, el Cortion, tenían la intención de algo malo. Simplemente no quería que le manipularan su memoria. Creo que estaba muy interesado en exponer la cápsula del tiempo de los Wingmakers y su filosofía y símbolos de comunicación. Nunca pareció tan interesado en exponer a la ASIO y a su organización secreta, el Grupo Laberinto. Me habló de esta entidad solo para convencerme de que formaba parte de una organización que tenía poderes y tecnologías inusuales. Y en la medida en que quisieran mantener las cosas en secreto, usarían sus considerables poderes para hacerlo. Y por eso me había elegido al azar para ayudarle a publicar esta historia. El doctor Anderson fue la persona más sincera que he conocido, alguien a quien me encantaría contar entre mis amigos. Me impresionaron mucho sus modales, sus habilidades de comunicación y su intelecto. En un momento le pregunté cuál era su coeficiente intelectual y con toda la humildad simplemente respondió que no hay manera de probarlo y que los miembros del grupo Laberinto no están interesados tanto en el coeficiente intelectual como en lo que él llamó inteligencia de fluidos o en la velocidad con la que se pueden generar soluciones alternativas y creativas
a un problema. Afirmó que esta era la forma más importante de inteligencia y que sin ella uno no podría viajar en el tiempo. En otras palabras, estaba convencido de que los viajes en el tiempo deben tener un cierto grado de inteligencia fluida para soportar el estrés inherente a los viajes en el tiempo, y la mejor manera de manejar el estrés era tener una inteligencia extraordinariamente fluida. Lo que me pareció tan fascinante del Dr. Anderson fue su descripción de cómo la formación o la información sobre los extraterrestres, la nueva física, la cosmología, las profecías y la jerarquía galáctica se ocultaban al público, al gobierno e incluso a las organizaciones de inteligencia. Me dijo que solo un hombre había intentado escribir sobre el laboratorio de proyectos especiales de la NSA, y eso fue en 1950. Y según mis notas, fue escrita por Wilbur Smith, quien creo que era un periodista de Canadá. Todo lo demás que se ha escrito se hace en base a pura especulación. El doctor Anderson dijo que cuando se distribuyó este documento era la génesis crear el ASIO para construir otra capa de lo que llamó departamentos no reconocidos. Dijo que los departamentos no reconocidos son raros en las agencias de inteligencia, pero los que existen a menudo conducen a mayores niveles de secreto para permanecer ocultos del escrutinio público y privado. También infirió que había miembros corporativos del complejo militar industrial que estaban involucrados en estos departamentos no reconocidos. Afirmó que la ASIO o su organización hermana, el Laboratorio de Proyectos Especiales, venderían tecnologías diluidas a corporaciones y laboratorios privados que a su vez se comercializarían para el ejército y que en algunos casos incluso para el uso del consumidor. El doctor Anderson me permitió grabar 2 entrevistas formales con él. Estas son probablemente la mayor manera de entender su perspectiva y la historia que tiene que contar. Incluso ahora que estoy escribiendo esta carta, me encuentro dudando mucho de lo que me dijo, mientras que al mismo tiempo no puedo imaginar por qué se metería en todos estos problemas si fuera solo un juego o una farsa de algún tipo. Simplemente no tiene ningún sentido en este contexto. Así que estoy atrapada en algún lugar en medio de la creencia y de la incredulidad. Solo puedo decirles que si solo un pequeño porcentaje de su historia es precisa, entonces los ciudadanos y sus políticos deben despertarse. Según el doctor Anderson, incluso nuestros funcionarios del gobierno y oficiales de inteligencia militar de más alto rango carecen de acceso a la información de la que estaba al tanto. Pero si existen estos departamentos secretos no reconocidos y los contratistas privados que trabajan en nombre de los militares están involucrados con estas organizaciones secretas, alguna organización debería estar investigando esto y deberían tener poderes para otorgar protección a los testigos, inmunidad
y una variedad de otros incentivos para dar a conocer estos secretos al público o al menos a nuestros funcionarios del gobierno. Tengo aproximadamente 60 páginas de notas de mis conversaciones iniciales con el doctor Anderson y luego 5 transcripciones de las 5 entrevistas que realicé. Animaría a cualquiera que se tome en serio la comprensión de estos problemas a leer las transcripciones de la entrevista. Son probablemente nuestros mejores registros de lo que está sucediendo a puerta cerrada en relación con el fenómeno extraterrestre, las organizaciones secretas y los viajes en el tiempo. Primera entrevista del Dr. Sherwood Anderson por M. Lo que sigue es una sección que grabé del Dr. Anderson el 27 de diciembre de 1997. Me dio permiso para registrar sus respuestas a mis preguntas. Esta fue la primera de las 5 entrevistas que pude grabar antes de que se fuera o desapareciera. He conservado estas transcripciones precisamente tal como ocurrieron. No se realizó ninguna edición y he hecho todo lo posible para incluir las palabras exactas utilizadas por el Dr. Anderson. Pregunta: ¿te sientes cómodo? Dr. Anderson: sí, estoy bien y listo para empezar cuando tú lo estés. Ann: has hecho algunas afirmaciones notables con respecto al proyecto Ancient Arrow. ¿Puedes contar cuál fue tu participación en este proyecto y por qué eligiste dejarlo por tu propia voluntad? Dr. Anderson: fui seleccionado para participar en la decodificación y traducción de las imágenes de símbolos que se encuentran en el sitio. Tengo una experiencia conocida en idiomas y textos antiguos. Puedo hablar más de 30 idiomas diferentes con fluidez y otros 12 idiomas que están oficialmente extintos. Debido a mis habilidades lingüísticas y a mis habilidades para decodificar imágenes de símbolos como petroglifos o jeroglíficos, fui elegido para esta tarea. Había estado involucrado en el proyecto Ancient Arrow desde sus inicios, cuando el ASIO se hizo cargo del proyecto de la NSA. Inicialmente, participé en el descubrimiento del sitio y su restauración junto con un equipo de otros 7 científicos de la ASIO. Restauramos cada una de las 23 cámaras de la cápsula del tiempo de Wingmakers. Catalogamos todos sus artefactos y con sus comitantes. A medida que se completó la restauración, me centré cada vez más en decodificar su peculiar idioma y diseñar los índices de traducción al inglés. Fue un proceso particularmente molesto porque se encontró un disco óptico en la cámara 23 y era inexpugnable para nuestras tecnologías. Asumimos que el disco óptico contenía la mayor parte de la información de los Wingmakers. Deseaban que supiéramos sobre ellos. Estaban interesados en que conociéramos acerca de ellos. Sin embargo, no pudimos averiguar cómo aplicar las imágenes de símbolos que se encuentran en sus pinturas de cámara para desbloquear el disco. Decidí
dejar el proyecto después de haber logrado deducir el código de acceso para el disco óptico. Poco después me di cuenta de lo que solo puedo describir como la presencia de los Wingmakers. Sentí como que si me estuvieran visitando, incluso ayudándome en mi trabajo. Cuando dices visitarte, ¿qué evidencia tenías de que los Wingmakers podrían estar visitándote? Dr. Anderson. Pasaba 70 horas a la semana trabajando en las fórmulas de decodificación para las imágenes de símbolos. Y esto continuó durante unos 8 meses. Durante este tiempo, probé todas las combinaciones imaginables para crear un código de acceso al disco óptico. Estaba convencido de que era la única manera de abrirlo. También estaba convencido de que se hizo difícil a propósito, al menos para nuestros cerebros. Era casi como la lucha por decodificar su lenguaje, que estuviera ejerciendo parte en nuestro cerebro o en nuestro sistema nervioso, lo que me permitiría comunicarme con ellos. Empecé a oírlos hablar conmigo. Comenzó como 1 o 2 palabras, luego una frase, tal vez solo una sola frase al día. No tenía mucho sentido lo que escuché, pero un día estaba trabajando en una pintura de cámara y vi algo moverse en la pintura. Uno de los símbolos se movió y no fue en absoluto una ilusión o un truco de luz. Entonces me di cuenta de que los Wingmakers podían interactuar conmigo, que viajaban en el tiempo a mi tiempo y que de alguna manera sus pinturas en realidad eran portales en los que se movían a través del tiempo. Fue entonces cuando empecé a escuchar sus instrucciones, o más precisamente, sus pensamientos. Me dieron imágenes mentales sobre cómo usar el idioma sumerio para decodificar sus propias imágenes de símbolos. Pensé que posiblemente me estaba volviendo loco. Sentí que mi mente me estaba engañando, que estaba trabajando demasiado fuerte y que necesitaba tomarme unas vacaciones. Pero escuché las voces, porque parecían plausible lo que se me iba o se me estaba instruyendo que debía de hacer. Cuando terminé con el código de acceso y funcionó, supe entonces que me estaba comunicando con ellos. ¿Se lo dijiste a alguien? Me refiero al hecho de que te estabas comunicando con los Wingmakers. Dr. Anderson. Lo mantuve en secreto. No estaba seguro de cómo podría explicar el fenómeno y no quería despertar sospechas. Así que me ocupé de mis asuntos y comencé a desarrollar los índices de traducción para las 8.110 páginas del texto que se descubrieron dentro del disco óptico. Era esencial que tuviéramos un índice de letra por letra para conservar el significado de su idioma. Llamamos a esta traducción granularidad. Y cuando comencé el proceso de traducción del disco óptico, empecé a ver imágenes fragmentarias de los Wingmakers, algo así como una imagen holográfica que aparecía y luego desaparecía en cuestión de segundos. Me visitaron un total de 3 veces, siempre en mi casa por la noche, y me dijeron que había sido seleccionado para ser su enlace o portavoz. Por supuesto,
Les pregunté por qué yo y no 15, y dijeron que 15 no podía hablar con ellos porque ya era el peón del corteo. Cuéntame sobre 15. ¿Cómo es? Doctor Anderson. 15 es un genio de la inteligencia y el conocimiento sin precedentes. Es el líder del grupo Laberinto y lo ha sido desde su creación en 1963. Solo tenía 22 años cuando se unió a la ASIO en 1956. Creo que fue descubierto lo suficientemente temprano antes de tener oportunidad de establecer una reputación en los círculos académicos. Era un genio renegado que quería construir ordenadores que fueran lo suficientemente potentes como para viajar en el tiempo. ¿Te imaginas cómo un objetivo como eso, a mediados de los años 1950, debe de haber sonado terrible para sus profesores? No hace falta decir que no solo se le tomó en serio, y esencialmente se le dijo que se ajustara a los protocolos académicos y realizara una investigación seria. 15 llegaron al ASIO a través de una alianza que tenían con Bell Labs. De alguna manera, Bell Labs se enteró de su genio y lo contrató, pero rápidamente superó su agenda de investigación y quería aplicar su visión a los viajes del tiempo. ¿Por qué estaba tan interesado en viajar en el tiempo? Doctor Anderson. Nadie está absolutamente seguro y sus razones pueden haber cambiado con el tiempo. El propósito aceptado era desarrollar la tecnología Blank Slate o BST. La BST es una forma de viaje en el tiempo que permite reescribir la historia en lo que se denominan puntos de intervención. Los puntos de intervención son los centros de energía causal que crean un evento importante como la desintegración de la Unión Soviética o el programa espacial de la NASA. La BST es la tecnología más avanzada y está claro que cualquiera que esté en posesión de la BST puede defenderse de cualquier agresor. Es como que si quisiera decir a 15 la clave de la libertad. Recuerda que el ASIO era la interfaz principal con las tecnologías extraterrestres y cómo adaptarlas a la sociedad en general, así como las aplicaciones militares. Estábamos expuestos a los extraterrestres y conocíamos su agenda. Algunos de estos extraterrestres asustaron al ASIO. ¿Por qué? Doctor Anderson, hubo acuerdos entre nuestro gobierno, específicamente la NSA, para cooperar con una especie extraterrestre comúnmente llamada Grace, a cambio de que su cooperación se mantuviera oculta y se llevara a cabo sus experimentos biológicos bajo el manto del secreto. También hubo un programa de transferencia de tecnología en Turpe, pero esa es otra historia. Sin embargo, no todos los grises operaban dentro de la agenda unificada. Había ciertos grupos de grises que miraban a los humanos de la misma manera que nosotros a los animales de laboratorio. Están secuestrando a humanos y animales y lo han estado haciendo durante los últimos 48 años. Esencialmente están llevando a cabo experimentos biológicos para determinar
¿cómo se puede hacer que su genética sea compatible con la estructura genética humana y animal? Sus intereses no se entienden del todo, pero si aceptas su agenda declarada, es para perpetuar su especie. Su especie está a punto de extinguirse y temen que su sistema biológico carezca del desarrollo emocional para aprovechar su destreza tecnológica de manera responsable. Los Grey o los grises se acercaron a 15 en su papel en la ASIO y deseaban proporcionar un programa de transferencia de tecnología a gran escala, pero 15 los rechazó. Ya había establecido un TTP con el Cortium y sentía que los grises estaban demasiado fracturados organizativamente para cumplir sus promesas. Además, la tecnología de Cortium fue superior en lo que respecta a los grises. Con la posible sección del implante de memoria de los grises y su tecnología de hibridación genética. Sin embargo, 15 y todo el grupo Laberinto consideraron cuidadosamente una alianza con los grises, aunque no fuera por otra razón que tener comunicación directa con respecto a su agenda declarada. A 15 les gustaba estar al tanto, así que finalmente establecidos una alianza que consistía en un modesto intercambio de información entre nosotros, les proporcionábamos acceso a nuestros sistemas de información relativos a las poblaciones genéticas y su predisposición única a través de una variedad de criterios, incluido los comportamientos mentales, emocionales y físicos, y nos proporcionaron sus hallazgos genéticos. Los grises y la mayoría de los extraterrestres, para el caso, se comunican con los humanos exclusivamente a través de la telepatía, a la que llamamos telepatía sugerente, porque nos parecía que los grises se comunicaban de tal manera que estaban tratando de llevar a cabo una conversación a un final particular. En otras palabras, siempre tuvieron una agenda y nunca estuvimos seguros de si éramos un peón de su agenda o si llegamos a conclusiones que realmente eran nuestras. Creo que por eso 15 no confiaba en los grises. Sentía que utilizaban la comunicación para manipular los resultados en su propio interés en favor de intereses compartidos. Y debido a esta falta de confianza, 15 se negaron a formar cualquier alianza con TTP que fuera integral para nuestras operaciones, ya sea en la ASIO o en el grupo Laberinto. ¿Sabían los grises de la existencia del grupo Laberinto? Dr. Anderson, no lo creo. En general, estaban convencidos de que los humanos no eran lo suficientemente inteligentes como para encubrir sus agendas. Nuestro análisis fue de los grises que tenían tecnologías invasivas que les daban una falsa sensación de seguridad en cuanto a las debilidades de su enemigo. Y no estoy diciendo que fuéramos enemigos, pero nunca confiamos en ellos. Y esto lo sabían sin duda. También sabían que el ASIO tenía tecnologías e intelectos que eran superiores a la población humana convencional y tenían un mínimo de respeto, tal vez incluso miedo de nuestras habilidades. Sin embargo, nunca les mostramos ninguna de nuestras tecnologías de estado puro ni los involucramos en diálogos profundos sobre la cosmología o la nueva física.
estaban claramente interesados en nuestras bases de datos de información y esta era su agenda principal con respecto a la ASIO. 15 era la interfaz principal con los grises porque sentían un intelecto comparable en él. Los grises veían a los 15 como el equivalente al CEO de nuestro planeta. ¿Cómo se convirtieron los 15 en los líderes tanto de la ASIO como del grupo Laberinto? Dr. Anderson. Era el director de investigación en 1958, cuando el corteo se dio a conocer por primera vez por la ASIO. En este puesto fue la elección lógica para evaluar su tecnología y determinar su valor para la ASIO. El Cortium le gustó instantáneamente y una de las primeras decisiones de 15 fue utilizar las tecnologías aceleradoras de inteligencia de Cortium en sí mismo. Después de unos 3 meses de experimentación, la mayoría de las cuales no estaban en sus informes, al actual director ejecutivo de la ASIO, 15 se vieron infundidos con una visión masiva de cómo crear BST. El director ejecutivo estaba asustado por la intensidad de la agenda de BST de 15 y sintió que se desviaría demasiados recursos de la ASIO a un programa de desarrollo tecnológico que era dudoso. 15 era lo suficientemente renegado como para conseguir la ayuda de Cortium para establecer el grupo Laberinto. El Cortium estaba igualmente interesado en BST por razones similares a las de 15. La clave de la libertad, como a veces se le llamaba, se estableció como la agenda principal del grupo Laberinto y de Cortium, y los 15 fueron sus miembros iniciales. En los próximos años, 15 seleccionaron la crema del cultivo del núcleo científico de la ASIO para someterse a un programa acelerador de inteligencia similar al que tenía con la intención de desarrollar un grupo de científicos que pudieran, en cooperación con el Cortium, inventar con éxito la BST. La ASIO, en opinión de 15, estaba demasiado controlada por la NSA y sentía que la NSA era demasiado inmadura en su liderazgo para desplegar responsablemente las tecnologías que sabía que se desarrollarían como una consecuencia del grupo Laberinto. Así que 15 conspiraron esencialmente para hacerse cargo del ASIO y contaron con la asistencia de sus nuevos reclutas para hacerlo. Esto sucedió unos años antes de que me afiliara a la ASIO como estudiante y pasante. Mi padrastro fue muy comprensivo con la agenda de 15 y fue útil para colocar a 15 como director ejecutivo de la ASIO. Hubo un periodo de inestabilidad cuando se produjo esta transición, pero después de aproximadamente un año, 15 tenía el firme control de las agendas, tanto de la ASIO como la del grupo Laberinto. Lo que dije antes, que era como el CEO del planeta, eso es esencialmente lo que es, y de los extraterrestres que interactúan con la humanidad, solo el Cortium entiende el papel de los 15. Tiene una visión única en el sentido de que es un plan para creación de BST y se está acercando a los elementos tecnológicos y humanos adecuados
que lo harán posible. ¿Qué hace que la BST sea tan imperativo para los 15 y el grupo Laberinto? Dr. Anderson. El asio tiene acceso a muchos textos antiguos que contienen profecías de la Tierra. Estos se han acumulado en los últimos cientos de años a través de nuestra red de organizaciones secretas de las que formamos parte. Estos textos antiguos no son conocidos en las instituciones académicas. Los medios de comunicación o la sociedad en general son bastante poderosos en sus representaciones del siglo XXI. 15 tuvo conocimiento de estos textos desde el principio de su tiempo, que se convirtió en director de investigación de la ASIO, y este conocimiento solo alimentó su deseo de desarrollar la BST.